Yo actualmente me llamo Menahem. Soy de Buenos Aires, de zona oeste, La Ferrere. No sé si conocen La Ferrere, una zona muy exclusiva ahí en el conurbano, zona oeste. El que no conoce no hace falta que conozca. Bueno, voy a empezar a contar como cuento yo, así para que haya remates y se haga interesante. Mi historia, para así decirlo, comienza en el 2007. Fines del 2007, diciembre del 2007, recibo la llamada de un amigo, Víctor, me dice, vení, vamos a hacer un asado en mi casa. No había que buscar demasiados motivos, ¿no? Un verano, amigos, hacer un asado, está bien, un domingo. Voy con mis amigos a la casa de Víctor y en el medio de la cena golpea una copa, pim, 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 quiere anunciar algo. Nosotros pensamos se casa, no sé. Anuncia que se va a Israel, se va a vivir a Israel. Todos muy sorprendidos, pero un minuto después siguieron comiendo, tomando normal. Yo estaba tipo como sacado, decía, pero ¿por qué? Víctor, mi idea en ese entonces, estamos hablando en el 2007, mi idea era tipo guerra y conflicto. Digo, se quiere suicidar, ¿por qué se va a ir a Israel, pobre? Entonces agarro y digo, Víctor, quiero hablar con vos. Salimos a la vereda, hablamos un rato. ¿Por qué te vas? No entendía qué me decía Víctor, mi amigo. Vení, vamos a entrar a la cocina, me dice, entramos. Los amigos estaban afuera, en el patio, en el quincho afuera. Estamos en la cocina y me dice, no, me quiero ir a Israel, encontré la verdad, quiero estudiar, quiero profundizar mis raíces, no sé qué. Wow, le digo, pero hasta Israel, tipo, no puedes estudiar acá, no, yo no sabía que estaba hablando. Me dice, no, yo quiero ir, encontré, quiero... Y vos tenés que ir a hablar con un rabino, me dice. ¿Por qué? Sí, vos tenés que ir a hablar con un rabino y tenés que dejar ese colegio. Sí, me dice Víctor, tenés que dejar ese colegio. ¿Qué colegio? ¿Por qué me dijo que tenía que hablar con un rabino, mi amigo Víctor? ¿Qué edad tenías? 23. Entonces, me dice, tipo, no, vos tenés que hablar con un rabino, el colegio. ¿Qué colegio? Volvemos 2 años atrás, fines del 2005. Fines del 2005 yo paso por el colegio donde estudiaba, queda cerca de mi casa, y veo al director del colegio en la puerta, el director del colegio. Entonces me dice, hola, ¿cómo estás? Bien, todo. ¿Qué estás haciendo? Yo estaba estudiando psicología, estaba en segundo año de licenciatura en psicología, ahí en la UBA, al que conoce por ahí, tal vez en Puan y Pueyrredón, no, Urquiza, bueno, no me importa, no importa. Las 2 sedes, y estaba en segundo año, me dice, el director del colegio me dice, necesitamos que tal vez querés dar clases, te proponemos si querés ser maestro. Y yo pensé, digo, pero no, pero... Le digo al director, primero que nada, yo todavía no terminé la carrera, y además la profesora de psicología está, yo la vi hace un rato, yo vivía tipo, relativamente cerca del colegio. Dice, no, no es para enseñar psicología, es para enseñar formación cristiana, catequesis. ¿Por qué? Porque el colegio que yo estudié toda mi vida se llama Instituto San José, en La Ferrere. El colegio, un colegio muy lindo, colegio privado, tipo... Me dice, pero le digo, ¿cómo? ¿Yo qué tengo que ver con formación cristiana? Me dice, no, mira, vos sos buen alumno, estudiaste acá, conocés los maestros, qué sé yo, conocés el lugar. El colegio donde yo estudiaba no era solamente un colegio, era una obra. ¿Qué quiere decir una obra? Había un seminario que formaba sacerdotes, gente que venía de toda Sudamérica y de Europa, venía de ese lugar muy grande, como un bosque, tipo, había muy grande. Y estudiaban en la UCA, y estudiaban en la Universidad de El Salvador, estudiaban para sacerdote o para hermano, no sé. Y cuando venían a estudiar a Buenos Aires, ellos
parte, o sea, la mañana de su tiempo libre, o sea, a la mañana ellos daban clase de catequesis y formación cristiana, la gente que venía de toda Sudamérica. Ese año hubo un problema con las visas de estos estudiantes, entonces no podían entrar a Argentina. Toda la gente de Sudamérica no pudo entrar ese año a Argentina, no tenía visa estudiante, entonces necesitaban gente que enseñe. Me dice, mira, vos podés, tenés capacidad, tal. Es muy sencillo, había un seminarista que sí pudo entrar, que era uruguayo, y daba clases, pero él solo no podía. Entonces me dice, mira, este chico, Gabriel, te va a acompañar, y fíjate si podés dar clases con la gente, con los chicos, y va a estar con vos unas clases, después si podés seguir solo. Te voy a dar un libro, que es la guía, el nuevo, este libro chiquitito, el nuevo, vieron la nueva versión que dicen ellos que es falsa, y haces preguntas y todo, bueno, te vas a arreglar. Empecé, eso fue 2 años antes. Después de 3, 4 meses tenía 6 cursos de los más grandes. Los chicos más grandes, entre tercer y quinto año, ABC, tenían los cursos más grandes. ¿Qué era que enseñaba yo? Formación cristiana, era basado todo en el cristianismo, catequesis, preparar a los chicos que tenían que tomar la comunión, lo que sea, y hacer misas. O sea, no, yo no hacía misa, pero yo organizaba, por ejemplo, los textos que se leían durante la misa. El colegio era un colegio católico que una vez por mes, por lo menos, tenía misa en el colegio. ¿Y cómo era el colegio? El colegio tenía un patio grande y un patio interno, o sea, dentro del edificio. El patio interno era un patio grande, en no miento, cada 5 metros tenía una estatua de un santo, de no sé qué cuántos santos, cada 5 metros, todo alrededor del patio interno. Había una capilla, había todo. Entonces yo, ese era mi trabajo. Durante 2 años, a la mañana daba clases de formación cristiana a los chicos y a la tarde iba a la universidad, a la UBA, estudiaba psicología, la licenciatura en psicología. Entonces Víctor me dice, no, vos tenés que dejar ese lugar, no es bueno para vos. Yo digo que no es bueno para mí, yo soltero, 23 años, universidad pública, me pagaba en un colegio privado, estaba perfecto, espectacular, tipo, no podía más. Me dice, no, tenés que dejar ese lugar, no es bueno para vos. Le digo, ¿por qué? No, dice, porque vos sos judío, tu abuela es judía, vos sos judío. Le digo, no, Víctor, le digo a mi amigo, ¿no? Recordamos, el 2007, verano, Víctor me dice, tengo que dejar ese lugar. Le digo, no, Víctor, mi abuela era judía en Entre Ríos, cuando era chica, cuando era joven. Pero cuando se vino a Buenos Aires, ya no es más judía, ya no sé más. Mi idea, ¿cuál era? Mi idea era como yo hacía, Leavdil, una comparación entre el cristianismo y el judaísmo. Yo decía, bueno, en el cristianismo, mientras más cumplís, más cristianos sos, más católicos que sos. Más cumple, entonces más católico. Menos cumple, menos católico. Yo haciendo esa comparación, que era lo que yo entendía en ese momento, mi abuela era judía en Entre Ríos, ahora no cumple más, ya no es más judía. ¿Por qué Víctor sabía, mi amigo? Mi amigo era mi amigo, todo el secundario siempre vino a mi casa, y en mi casa, en la Ferrere, o sea, en la casa de mis padres, es una casa de 2 pisos. Abajo vivía, porque lamentablemente mi abuela falleció el año pasado, Alea Yolen. Abajo, en la planta de abajo vivía mi abuela, y en la planta de arriba vivíamos nosotros, mi papá, mamá, mis hermanos. Entonces él venía a visitarme, venía mi amigo, y mi abuela siempre le contaba lo que hacían Entre Ríos, que hacían el viernes a la noche, encendían las velas, y ella antes de la noche agarraba un pollo y le llevaba al rabino, y ese pollo comían en Shabbat, y no salían hasta el otro día, y todas las cosas que hacían. Entonces Víctor escuchaba esto, y me dijo, tu abuela es judía, tu abuela es judía. Yo digo, no, Víctor, estás confundido, vos estás mal, estás confundido. Le digo, mi abuela era judía cuando estaba en Entre Ríos, ahora ya está, se vino a Buenos Aires a los 17 años, podemos saber por qué se vino mi abuela a los 17 años de Entre Ríos. Dejó todo y ya está, no es más judía. Dice, no, tenés que hablar con un rabino, haceme caso, tenés que hablar con un rabino. Víctor, mi amigo, viajaba la próxima semana. Este asado fue el fines de diciembre, domingo. El próximo domingo, los primeros días de enero, viajaba a Israel. Toda esa semana él vino a mi casa, me llamaba
venía a mi casa y me decía, anda a hablar con el rabino, anda a hablar con el rabino. Bueno, llegó el próximo domingo, Víctor, a la mañana, viajó, se fue a Ezeiza, se fue a Israel. Uy, pobre Víctor, ahora se fue a inmolar ahí, se fue a, no sé, se suicidó en Israel. Yo pensaba, mi idea, digo, en memoria de Víctor voy a hacer lo que él quiso, como su última voluntad. Ahora digo, pero ¿cómo voy a hablar con un rabino? En la Ferrere, qué tipo, ¿cómo? No conocía a nadie, no, para mí no. Entonces agarro y entro a la computadora, busco en Google, entro a Google, literal, entro a Google, domingo al mediodía. Entro a Google y pongo judíos. Digo, muy general, judíos, muy general. Entonces puse jóvenes judíos. Jóvenes judíos, me sale la primera búsqueda, no miré ninguna otra página, era jovenesjudíos.com, que era la página del Lazo, jovenesjudíos.com. Entré a la página, no entendía mucho, miré ahí varias cosas, no entendía mucho. Había una parte ahí que decía, una solapa que decía, pregúntele al rabino. Entro ahí se dejaban los datos, ¿no? El teléfono, el mail, y le escribo al rabino, que no sabía, el rabino yo. Me dice, le escribo, no, mi amigo me dice que yo soy judío porque mi abuela era judía en Entre Ríos. Así le dije, mi abuela era judía en Entre Ríos, entonces dice que yo soy judío. Dejé los datos, mandé. En esa época, 2007, no era como hoy en día, se actualizaba a todo momento las páginas. Digo, bueno, después de un mes tal vez recibo una mail de respuesta. Esa noche, ese domingo a la mañana se fue Víctor, al mediodía escribí yo, y a la noche me iba, la costumbre era con toda mi familia, nos íbamos un mes de vacaciones. En enero todo el mes nos íbamos a San Luis, a Córdoba, a algún lugar, todo el mes. Mi papá tenía muchos años de una confitería en Palermo, entonces descargado, entonces tenía todo un mes de vacaciones. Íbamos todo el mes. A la noche estábamos en Retiro, en el micro, dentro del micro, subidos al micro, y recibo un número, un llamado telefónico. Atiendo, hola, ¿cómo estás? Dice, hola, ¿cómo estás? Antes me salía mejor, ahora no me sale tanto, pero bueno, no lo escucho tanto. Pero... Me dice, Aníbal, sí, yo soy el rabino Shlomo. Oh, rabino, ¿cómo está? ¿Vos escribiste en una página? Sí, quería preguntarte algo. ¿La abuela que vos decís es la mamá de tu mamá o la mamá de tu papá? Yo digo, no, mi abuela es la mamá de mi mamá. La mamá de mi mamá, Alicia. Mi abuela se llamaba Inés. Mi mamá, Alicia, me dijo, tengo que hablar con vos. Y yo estaba en el micro, sobre el micro, flecha bus en Retiro. Y le digo, no, rabino, no, ahora no puedo. La semana que viene, no, la semana que viene tampoco, no, me voy. Todo el mes, me voy todo el mes de vacaciones. Dice, bueno, en febrero él no estaba, me dijo, no, en febrero yo no estoy, ya, estamos en contacto para fines de febrero. Como había dejado el link en la página, me llegaban los mails del Lazo, los correos, y en un momento en febrero, mediados de febrero, me llega un mail que dice, venía a festejar el cumpleaños de Rabino Shlomo. Entonces digo, ahí lo voy a encontrar. Está. Y voy al Lazo. Al principio no encontraba la entrada, ¿no? Porque ahí está la entrada del Lazo, al que conocen. Bueno, pues llegué al Lazo y entro y empiezo, cada persona que veo con barba, pues yo no conocía, no tenía ni idea. La persona que veo con barba le digo, ¿Rav Shlomo? No, era Aaron Zwick, me acuerdo. ¿Rav Shlomo? No. ¿Rav Shlomo? No. Todo el mundo, nadie, para mí era con barba de Rav Shlomo, pero no. Y después empecé a hablar, ahí había una de las chicas, una chica me atendió muy bien, Nati Lipschitz, recuerdo que me quedé hablando con ella porque ella estudiaba sociología y yo psicología, es como parecido, entonces quedamos hablando. Y después me recibió el rabino, y dijo, bueno, vamos a hablar, yo tenía un poco de miedo, así, nunca había hablado con el rabino. Entonces entró a hablar con el rabino, y bueno, me cuenta, primero que nada, ¿no? El tema de mi abuela, que más allá de que ella no practique o no haya hecho nada, o yo no haya hecho nada, la esencia, el alma del yudí es algo que está guardado, incluso que esté tapado y cubierto mucho tiempo. Cuando se revela,
se muestra la esencia, lo que es, nunca dejó de serlo. Entonces yo más o menos entendía, no mucho entendía. Entonces me preguntó un poco más qué hacía, qué trabajaba, qué estudiaba. Entonces, estudiaba, le conté bien, no tenía problema. Estudiaba ahí en el 11, cerca de Palermo, psicología, y trabajando. Ah, sí, trabajo. ¿Y qué haces? Y soy maestro. Ah, mira qué bueno, maestro. ¿Qué enseñas? Tipo, y yo le digo, y me daba cosas, le digo, ¿qué? Como la contra, Boca River, me dice, no sé. Sí, formación cristiana, inmutable el rabino. Yo pensé que me iba a tirar con algo, iba a decir, andate de acá. No, un señor, un gentleman. Entonces le digo, no, le conté que enseñaba catequesis, formación cristiana en un colegio católico en La Ferrere. Ah, bueno, está bien. Entonces hablamos un rato más y después me puse tefilín. Tuve miedo, no sabía lo que era, me estaba atando ahí algo como una caja negra y no tenía ni idea. Después me dijo si quería quedarme al cumpleaños, que festejaba. No, ya eran suficientes emociones para mí. Me fui, me volví a mi casa. Ah, y antes de eso, me presentó al rabino Moshe Abudaram y me dijo para si quería venir algún día a la semana a estudiar con él, que podía estudiar con él para que me explique algunas cosas y mientras también averiguar, ¿no?, temas más legales, por así decirlo, ¿no? La partida de nacimiento de mi abuela, para ver que todos los lados, ¿no?, de dónde venía. Entonces, después empecé a venir porque me quedaba relativamente cerca. A la mañana yo enseñaba formación cristiana en el Colegio San José. Al mediodía, de 2 a 6, estudiaba en la universidad, en la UBA, psicología. Y a la tarde, tarde-noche, 7, 8, me iba al Lazo a estudiar, o con el Ram Shlomo Tania, los martes, creo. Y con el Rabino Abudaram también los martes, miércoles. Ahora, cada tanto iba, después empecé a ir los viernes a la noche en Shabbat, conocí muchos buenos amigos ahí, Shmuel Odovsky, Shlomo Wagner, Ale Barcés, gente muy buena. Y bueno, empecé a ir de poco, así, tipo, ¿no? Después de un tiempo, el rabino Moshe Abudaram, estudiamos un librito que aparentemente para mí era de chicos, un libro de Tzivot Hashem, que era un librito como un cómic que contaba sobre la historia del judaísmo, Abraham, Moshe, el Brit Milá, la entrega de la Torá, cosas muy, muy básicas, muy sencillas, con dibujitos. Y eso estudiaba yo con el rabino Moshe Abudaram en el Lazo. Mientras tanto, yo seguía en el colegio enseñando formación cristiana. Ahora, en un momento, después de más o menos un año, bueno, 6, 7 meses más o menos, fin de ese año, yo decía, bueno, no, como algo que no concuerda, decía. Yo sentía que lo que encontraba en el Lazo, lo que escuchaba, era algo con contenido, algo verdadero. Yo digo, no concuerda que a la mañana, tipo, daba catequesis, a la tarde, bueno, psicología, a la noche el Lazo. ¿Qué hice? Empecé, ya no enseñaba más en el San José, en el colegio, con el librito de los cristianos, el nuevo sino que tomé el libro que estudiaba con el rabino Abudaram, que enseña judaísmo para chicos, y eso empecé a enseñarle a todos los chicos del colegio católico. No empecé a hablar de otra persona, del otro personaje, no hablé más. Empecé a hablar de Moshe, no decía Moisés, decía Moshe, Abraham, la entrega de la Torá, la salida de Egipto. Los chicos no entendieron mucho al principio, pero bueno, después tipo siguieron. En el temario, no hay que completar los temas. Yo ponía tipo como 7, 8 meses, puse historia de la Torá, historia de la Biblia, historia de la Biblia, historia de la Biblia, historia de la Biblia. Y siempre veíamos el librito que estudiaba con el rabino Moshe Abudaram en el Lazo. Ahí preparaba las clases, digamos, para el otro día. Y así un tiempo, después llegó fin de año y dije, bueno, ya como que no es tan acorde a la mañana el colegio católico, a la noche el judaísmo, ¿no? Entonces, voy a dejar el colegio. Voy a dejar el colegio, voy a dedicarme a la universidad y a Lazo y buscar otro trabajo.
Entonces ahora no sé, me da vergüenza decirle al director del colegio. Ah, ¿quién era el director? Perdón, el director que me paró, no les conté. El director que me paró en la puerta del colegio para pedirme que trabaje se llama Padre Mario. El director era el Padre Mario. Me daba cosa ir a decirle al Padre Mario que iba a renunciar del colegio, no iba a dar más catequesis porque estaba yendo a un rabino, tipo, a una sinagoga, estudiante. Era judío y que estaba yendo a una sinagoga. Entonces agarro y digo, ¿qué le digo? Entonces voy a hablar con el Padre Mario y le digo que estaba en los últimos años de la carrera, porque ya estaba cuarto, y que necesitaba más tiempo para dedicarle a la carrera y terminarla, así que no iba a dejar de enseñar. Y me quiso convencer, me dice, no, pero vos tenés problemas con los chicos. Le digo, no, chico, perfecto. ¿Qué problema con los maestros? Y dice, no, pero tenía 6 grupos, los más grandes. Me dice que es un problema económico. Ahora, es un colegio privado y yo cobraba, y sos soltero, vivo en la casa de mis padres, tipo, perfecto. Me dice, mirá, si querés podemos hablar con la representante legal para un aumento. Yo digo, guau, y yo tragaba saliva y decía, no, está bien, padre, ¿no? Y fuimos a hablar con la representante legal y me dice, mirá, si querés te puedo aumentar un 5. Yo le digo siempre a Ramón, si me hubiese dicho 15%, no sé si hubiese estado acá, pero en 10 se frenó, así que dije, no, me contuve. Y Quería probar si sos judío, si con el aumento te puede comprar. Claro, por eso, rabino, me salía del alma. Entonces... ¿Por qué estudiaste ahí? ¿Por qué estudiaste en San José? Porque quedaba cerca de mi casa y era un buen colegio hoy en día hay más colegios tipo privados laicos, pero anteriormente si uno quería un colegio bueno, tenía que ser privado y generalmente los privados son católicos. Pero y quedaba cerca de mi casa, entonces... ¿Tu papá no es cristiano así, más no, ahora voy a contar. No, pero no religioso, pero era porque era un buen colegio. Tenía una conexión, por así decirlo, con el colegio, con la Universidad del Salvador, y se podía pasar directamente sin examen de ingreso. Bueno, no importa. Ahora voy a contar más sobre el tema de mi familia, pero el tema es que decidí dejar el colegio. Entonces terminó ese año, diciembre, y terminé el colegio. Mientras tanto iba al lado, estudiaba, empecé a hacer un par de Shabbat ahí de a poco, ¿no? Y me acuerdo que dentro de principio del año próximo, o sea, de febrero, cuando ya empieza a abrir el colegio de nuevo, la puerta, Padre Sergio. ¿Quién es Padre Sergio? Padre Sergio es el sacerdote, el cura, que es el director de toda la obra. Quiere decir, del seminario, había un seminario, un comedor, un campo deportivo y el colegio, el Centro San José, el Instituto San José. Entonces, el director de todo eso era el Padre Sergio, un señor mayor italiano, que lo particular es que en su vida me dijo hola, jamás me podía chocar. Estudié todos no sé cuántos años en el secundario ahí. Di clase de formación cristiana, 2 años en el colegio, jamás me saludó, me dijo nada, y ahora vino a buscarme en mi casa. No sé quién le habrá contado, quién le habrá dicho algo, vino a buscarme a mi casa y le dijo, oh, ¿cómo estás? No lo hice entrar de la puerta. Me dice, mirá, te quería proponer algo, ahora... No, le dije, no, el colegio, padre, yo ya no tengo tiempo, tengo la universidad. Me dice, no, vamos a abrir una capilla acá cerca, del otro lado de tu casa, cerca, y queremos que seas el encargado de los jóvenes ahí. Y obviamente con remuneración, te vamos a pagar. Yo digo, no, muchas gracias. No sé quién le habrá contado algo, tal vez alguien, y vino. Ahí después ya no tuve más contacto, no vi nadie más del colegio. Ahora, después yo empecé a indagar con mi abuela en ese momento vivía con nosotros, y le pregunté, ¿no? ¿Por qué no había dicho a mi mamá, a mí, que eran judíos? Entonces le dijo, primera respuesta, me dijo, porque no preguntaste. Tenía razón, no preguntaron. ¿Pero por qué? Pero esquivaba a mi abuela, evitaba el tema.
Entonces, un día, tipo así, hablando más cercano con mi abuela, le pregunté qué pasó. Entonces ella me dijo que ella vivía en Entre Ríos, que cumplía toda en una comunidad religiosa en Villa Guay, y a los 17 años ella se escapó de Entre Ríos. ¿Por qué se escapó? No, no importa, mis bisabuelos querían casarla, como todos los padres, pero querían casarla con un señor de 40 años. Mi abuela dice que un señor que tenía una librería ahí grande en Villa Guay, querían casarla y la presionaban siempre. Y bueno, entonces en un momento, en esa zona venía gente turista de Buenos Aires todos los veranos, y en un verano vino una amiga de mi abuela que venía todos los veranos ahí a Entre Ríos, y se escapó con ella, se vino a Buenos Aires, se escapó a los 17 años. Nunca más volvió mi abuela a Entre Ríos, jamás. Y ahí se fue a Buenos Aires y dejó todo atrás, se casó con mi abuelo, descendiente de italianos, trabajaba en una metalúrgica en Paternal, no católico, y tuvieron a mi mamá, mi tío y otra tía que ahora vive en San Luis. Y bueno, cortó toda conexión con el judaísmo. Por el choque ese que tuvo con su familia, nunca más volvió a Entre Ríos. Después mis bisabuelos sí volvieron a Buenos Aires, y después de muy mayor se vieron. Y bueno, mi mamá se casó con mi papá. Una pregunta, ¿qué edad tenía tu abuela cuando empezaste en 2007? ¿Qué edad tenía? Mi abuela es 68, 69, 68 años. Sí. Entonces después yo me acuerdo que toda la historia esta empezó en enero, pero en abril, cuando hicimos Pesaj, yo invité a... Eso es lo que iba a contar, Rabino. Entonces vos me dijiste, invita a tu abuela a que venga. Ella conoce, no como mi mamá, tipo, no sabía nada como yo. Mi abuela conocía. Entonces la invitamos para que venga con el rabino, vino junto conmigo, mi abuela, para Pesaj, ahí en el Salguero Plaza, ahí a la vuelta del Lazo, el ceder de Pesaj. Entonces la llevo a mi abuela, yo le digo a mi abuela, acordate, el rabino no lo puedes tocar, ¿no? Porque mi abuela es muy afectuosa. Sí, sí, seguro, seguro. Voy ahí al Salguero Plaza con mi abuela, lo ve al rabino Shlomo y digo, mira ese rabino Shlomo, rabino, quería abrazar, la agarré a mi abuela, rabino inmutable, no se movió, un señor. Y bueno, después la saludó, se presentaron, mi abuela entró al salón y vio las mesas redondas con las cosas de la que hará y las matzot. Mi abuela miró, se quedó fija mirando y se puso a llorar. Se puso a llorar, a llorar, a llorar. Nunca había visto así a mi abuela. Nunca. Después jamás tampoco la vi de vuelta a llorar así. Se sentó, no podía tipo contener la emoción y me dijo, guay, matzot, matzes. Desde los 17 años que no como matzot. 17 años que no como matzot. Se puso a llorar y lloraba. Entonces se tranquilizó, bueno, hicimos el ceder ahí muy lindo. Bueno, pues, después, bueno, seguí un tiempo más en el Lazo, y bueno, Baruch Hashem, después... ¿El Brit Milá? Brit Milá, hicimos Brit Milá. El nombre, ¿recordás, Rabino, cómo fue el nombre? Yo no conocía, no tenía ninguna referencia de nombre judío, ¿no? Así que Rabino me dice, mira, vamos a hacer Brit Milá, ¿podés elegir homenaje? Homenaje. Yo dije, homenaje me gusta. Después de un tiempo me dice, ¿por qué no vas a estudiar Israel? De Yeshiva en Israel. Mayanot, me acuerdo, ahí fue con Shlomo Wagner y con Shmuel Odovsky. Fuimos a la Yeshiva en Mayanot, acá en Yerushalayim. Estaba el rabino Shlomo Gatenio Shlita, Yehuda Lev Cohen Shlita y Rabbi Moti Cohen Shlita, que hoy en día, aunque se me lo voy a contar, pero todavía sigo trabajando con el rabino Yehuda Lev. Damos clases de Torah para la comunidad latina acá en Israel. Chicos, chicas. Y después estuve en Mayanot, en Yerushalayim, después fui a Estados Unidos, Morristown, una yeshiva de Chabad también.
después volví a Israel, Tel Aviv, Ramat Aviv, después Tzfat, la yeshiva grande en Tzfat, y después hice la smijá de rabino, estudié para rabino en Jerusalén de nuevo, recibí de rabino, Baruch Hashem, me casé, me puse de novio con mi esposa Jaya, francesa, acá con la familia hace, no sé, 8 o 10 años que hicieron Aliyá, no, 12 años que hicieron Aliyá, y tengo un nene, 1 año y medio, y, ¿qué pasó con Víctor, no? ¿Cómo fue la conexión con Víctor, esa despertar que tuvo de decirme que vaya a buscar un rabino? Entonces, Víctor había viajado a Israel, tuve un poco de contacto con él y contaba que fui a hablar con un rabino por mail. Después de un tiempo no me contestó más. Víctor no me contestó más, los mails no se conectaba más, no sabía por qué. Bueno, no sé, digo, se habrá inmolado en Israel, no sabía yo. Entonces, después en el último año que les conté que estuve en Jerusalén estuve estudiando para rabino, el rabino Shlomo Gateño, en la yeshiva, me dice, va a venir un chico nuevo de una yeshiva que se cerró, una yeshiva de latinos que se cerró en Benebra, que va a venir acá a nuestra yeshiva en Jerusalén. Dijo, buenísimo, muy bien. Llega, entra este chico nuevo, Yehuda se llama, entró, este chico Yehuda, lo miro, digo, Víctor, este muchacho Yehuda era Víctor, mi amigo Víctor. ¡Guau! No me reconoció, yo no lo reconocí, estaba con barba, todo. Le digo, ¿qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? Y empezamos a hablar, que yo a contar, entonces le digo, ¿pero cómo? ¿Qué viniste a hacer? Yo no sabía que vos eras judío también. Yo fui a hablar con un rabino, me dijo que era judío, empezamos a estudiar, todo, no sé yo. Fui en Yeshivot. Dice, no, yo no soy judío. Dice, ¿por qué haces acá? Le digo yo. No, ¿cómo llegué al judaísmo? Me dice Víctor, mi amigo, de la Ferrere, 2007, el asado en el verano allá en Ferrere. Dice, yo cuando terminé el secundario empecé a trabajar. Trabajé en una tienda de telas en Flores, y había un yehudí turco, buena gente, que me trataba muy bien, que me enseñaba, que me invitaba a la casa, que me daba libros. Y me emocioné estudiando, por eso me emocioné y encontré algo auténtico, verdadero. Y ahí él me dijo, bueno, tenés que ir a Israel, si te querés convertir, te gusta el judaísmo, te querés convertir, andá, viajá a Israel, yo tengo un conocido, viajá a Israel y te convertís. Antes de viajar, Víctor, como había estudiado ya Torá y sabía que el judaísmo, la madre y todo, se acordó de mí. Aníbal tiene la abuela Inés, que es judía, la madre es judía, él es judío también, y por eso vino a decirme, tenés que ir a hablar con un rabino. Entonces ahí empezó toda el magá, la rueda. Yo quiero mostrar algunas fotos de un Ale anterior para acá entrar en el ambiente con la gente y hacer un viaje a India. A ver. ¿Sabes tocar guitarra de hace mucho? Empecé a tocar la guitarra en el 2008, no, 2007. 2007. Esto ¿Y fue en acá el dónde estás 2000. tocando? Esto es en la India en el 2008. ¿En la En India? sí, esto es en la India, en un ashram, en un lugar donde había un maestro espiritual y se juntaba gente de todo el mundo y de todas las religiones. Se había organizado un recital muy grande y bueno, esa de ahí es la foto. Muy bien, muy bien. Hay una foto de las calles. La verdad que no me quedan muchas fotos de esa época. Esto es el primer mes de que vine a Israel, Nigali. Muy bien. Sí, sí, las primeras semanas. Tzfat, ciudad santa de Tzfat. Muy, muy, muy especial. Uno de esos lugares que, habiendo llegado a Israel, esa es mi hija Malki, que la tengo durmiendo acá no muy lejos mío. Nació hace 2 años y
y medio, un poco más. Dani Zaposnik, un amigo ¿Vos de Brazos. aceptarías un shidduch para ella? Tengo un amigo que tiene un hijo de 1 año y medio, apellido Sibulovsky. Oy, oy, oy. Y fe, muy buena idea. Muy Muy buena bien, idea. contanos. Lejaim, Lejaim. A veces, generalmente, cuando voy a contar mi historia Teshuvá, eh, me pregunto hasta dónde puede llegar un alma, hasta dónde puede llegar un yehudí, un judío, eh, cuando está buscando su identidad, cuando está buscando su significado en la vida, en el mundo. Eh, Así como una especie de introducción, ¿sí? Está explicado en Hasidut que Hashem pone las almas, Hashem te baja al mundo en donde tenés que hacer un arreglo, donde hay una parte del mundo que solo vos la podés arreglar y eso puede ser en cualquier lugar. Y después cuando él hace Teshuvah y se vuelve a conectar con su esencia, con su raíz, él vuelve a reconectar todos esos lugares, los vuelve a reconectar con Hashem y los corrige, los arregla, los llena de luz. Y cada vez que voy a contar mi historia, es como una oportunidad para mí de volver a recordar todo esto. Porque no existe la casualidad y no existe, y seguramente hay un propósito por cada experiencia y cada lugar donde estuve y donde cada uno de nosotros estuvo y está. Eh, Básicamente la historia empieza, yo nací, digamos, en Argentina, en Lomas de Zamora, viví en Lillón, que es en el sur de Buenos Aires, en casa de mis padres, están ahí, Baruch Hashem. Eh, y a lo largo de los años, por algún motivo que solo Hashem me sabe, me hice algunas preguntas espirituales de búsqueda de identidad. No tuve ningún contacto con el judaísmo en forma de religión, sí en forma de tradición. Eh, en un nivel básico, pero, pero, pero sí siempre hubo una conexión. Sin embargo, la comunidad en la que me desarrollé desde mi infancia, eh, por algún motivo no sentí una conexión muy fuerte. Gente excelente, gente muy buena, amigos que hasta el día de hoy estoy en contacto con ellos, pero por algún motivo espiritualmente no sentí una conexión muy, muy intensa. Ah, al punto tal de que realmente no iba muy seguido. En la época de mi bar mitzvah no solía ir muy seguido y me alejé prácticamente por completo de, de la comunidad por mucho tiempo. No era una comunidad religiosa, em, tampoco sabía lo que era eso. En realidad creo que no hay de algo que se le pueda llamar religioso, sino ya vamos a ver más adelante a qué me refiero. Em, y bueno, empecé mi camino, eh, empecé a trabajar en sistemas, en programación. Fueron pasando los años y en el año 2005 yo tenía más o menos 24 años, una cosa así. Empecé a tener algunas preguntas un poco más profundas. ¿Qué estoy haciendo en el mundo? ¿Cuál es mi propósito? Era una época que tenía trabajo, vivía en Capital, vivía solo, em, tenía amigos, estaba bien, pero por dentro no me sentía completo, sentía que me faltaba algo, que me faltaba una parte esencial. Y la verdad es que no sabía dónde buscarlo. Y era una época un poco difícil, probablemente por esto, básicamente. Y
en un determinado momento conocí a una persona eh, eh, que, que me dijo, ella practicaba una técnica de sanación a través de la imposición de manos y me dijo, si quieres te hago una sesión, seguramente te vas a sentir bien, es energía. Yo le digo, bueno, no sé lo que es, pero dale, dale, vení. Entonces vino y me hizo una sesión de Reiki, es una técnica japonesa de curación a través de la imposición de manos, energía, chakras. eh, Realmente sentí algo interesante que me dieron ganas de aprender sobre eso un poco más. Eh, y así fue, a las 2 semanas ya me había anotado en un curso para aprender cómo hacer, cómo usar esta técnica para mí mismo y para ayudar a otros también a sentirse mejor a través de la transferencia de energía a través de las manos. Y los conceptos eran muy interesantes, al punto tal de que estaba en este taller, un taller de 2 días, eh, y pasó algo muy interesante. Había una foto en este lugar que no sabía de quién era esta foto, pero me impactó bastante, me llamó bastante la atención. No pregunté quién es, simplemente me quedé mirando la foto y, eh, y me fui. Terminó el taller, empecé a hacer las prácticas de esta técnica, que son 21 días que uno hace con uno mismo, esta energía, y después uno lo puede hacer con los demás. Es como también está muy conectado con la meditación. Y resulta que a los 20 días, la persona que estaba en esta foto, que resulta ser que era un maestro espiritual de la India, sin yo saber quién era hasta este momento, se me aparece en un sueño. Se me aparece en un sueño. Ahora, hasta ese momento yo no sabía quién era, solo había visto una foto y nada más, no sabía ni cómo se llama, ni nada. Em, y se me aparece en un sueño, viene, me salva de una situación y... Un momento. Sí. La terminación despierto. Entonces me impactó mucho esta experiencia, entonces al día siguiente llamé por teléfono a la maestra de la cual aprendí esta técnica y le dije, mira, te quiero contar algo. Tuve un sueño con el que tenés en la foto y me dijo, ¿qué? No fue. ¿Cómo? Sí, sí, tuve un sueño con el que tenés en la... No, no puede ser. No lo podía creer, no podía entender lo que estaba pasando. Le digo, pará, decime qué es lo que no entendés. O sea, tuve un sueño con el de la foto. Y me dice, no, pero no lo puedo creer. No me dice, te voy a explicar. Cuando uno sueña con un maestro espiritual, significa que el maestro te está diciendo que vos sos un discípulo y eh, no sé qué, bueno, me contó varias cosas. Y yo, ok. Empecé a estudiar, empecé a leer un poco más acerca de quién era, empecé a estudiar un poco de meditación, me empecé a interesar por la mística, por la energía. Y esa es una etapa que se extendió eh, unos 4 años, hasta que fui a la India por primera vez. Vale, Ahora, puedes como enfatizar las preguntas o los sentimientos que vivías en el momento que necesitabas buscar este tipo de respuesta. Y si no te sí, ocurrió buscar dentro del judaísmo o pensaba que el judaísmo no tenía nada de esto. sí, ¿Qué muy buena vivías adentro? pregunta, muy buena pregunta, porque justamente yo no tenía idea de que el judaísmo tenía espiritualidad. Yo pensé que el judaísmo era unas costumbres. eh, sí sabía, pero no por conocimiento teórico, sino por una cuestión instintiva, si se puede decir, que hay algo especial por el hecho de ser judío, pero no sabía cómo explicarlo. Pero sin embargo no sabía
¿dónde está la espiritualidad natural en el judaísmo? Digamos, el judaísmo que yo conocí, eh, por lo menos desde la forma en que yo lo vivencié, no era profundo, era bastante superficial y no, digamos, era lindo encontrarte con la gente y cantar las canciones, pero no encontraba una profundidad, hasta el punto tal de que sentía que no era para mí. No había, digamos, Torah y mitzvot, sino que era una cuestión de, de masoret, ¿sí? De algunas costumbres, pero no encontraba dónde estaba la espiritualidad. Tampoco nunca Pero había ¿qué estudiado Torah. sentías que estabas buscando? Ok, la pregunta que dijiste antes, ¿para qué fui creado? Pero ¿qué Ah, más? ¿Cuál era como la tempestad interna que te llevó a buscar energías? eh, yo creo que fue una... Primero que nada sentía que me sentía muy vacío. Me sentía muy vacío. Digamos, gracias a Dios, Baruch Hashem, tengo muy linda familia, muy lindos papás y todo. Pero por otro lado, desde el punto de vista personal, espiritual, sentía que la vida tenía que ser algo más que levantarme a la mañana, ir a trabajar, volver, prender la tele e irme a dormir. O sea, sentía que tenía que ver algo más que eso. No podía ser que cada día era un día igual al anterior. ¿Y dónde está? ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, ¿qué me hace qué me hace diferente a mí de cualquier otra persona? O sea, y no, había algo que por lo menos yo sentía en ese momento que había algo que me estaba pidiendo buscar algo más allá de lo que, digamos, sentía tiene que haber algo más especial de lo que uno ve todos los días, tiene que haber un significado más profundo. No sé si no sé si lo sé poner en palabras, la verdad, creo que es la primera vez que intento ponerlo en palabras, pero básicamente sentía que eh, la rutina no era, no era el motivo por el cual ayer me puso en donde me puso, tenía que haber algo más. Eh, y, y hasta ahora, hasta ese momento, no había conocido qué era ese algo más. Sí, obviamente ser feliz, conocer a tu media alma, tener un buen trabajo, etcétera, etcétera, cosas buenas, buenísimas, pero sentía, ah, tiene que haber algo más. Por algún motivo no me conformaba con eso y tampoco desde un lugar teórico, sino desde un lugar interno, que no te digo que estaba deprimido, pero estaba con una amargura interna que se arrastraba y crecía con el tiempo. Y justamente el contacto con algo nuevo espiritual, como que me dio una cierta frescura, como un principio de, hay algo más que levantarme, prender la tele, comer algo rico, ir a trabajar, volver. Dónde está el jugo acá? Y por eso creo que yo que cuando tomé contacto con algo que tenía que ver con una energía y con algo más sutil, dije, interesante, vamos a investigar qué es. Y entonces me empecé a interesar por lo místico, por algo que es más allá de lo que uno ve. Y de pronto empecé a conocer conceptos, como muchos conceptos que Abdil se comparten también en la Torá, en la parte profunda de la Torá, digamos, lo que uno ve de las cosas es algo, digamos, material, eh, pero que internamente hay una energía. Entonces, simplemente me interesaba aprender de dónde se estudia esto, quién te lo enseña, dónde está la parte esta que nadie te explica. Porque Mehmet, no, era muy, como en cierto aspecto carente de sentido, que la vida sea simplemente despertarme, ir al trabajo, volver, ir a dormir, y estar con amigos es muy lindo. Y es esencial. Ahí incluso está escrito, te hace jajaber, que tengas un amigo. Pero no, me faltaba algo esencial y no sabía qué era, todavía no sabía qué era. Entonces Entonces, fuiste a India porque querías buscar la fuente. así es, así es. La verdad es que no sabía cuál era la fuente, entonces empecé a buscarla. Em, y en ese momento, eso que se me apareció, y este guru, este maestro espiritual, y el Reiki, todo eso fue como la primera aparición de algo místico espiritual hasta ese momento.
Entonces fui por ahí. Y empecé a leer un montón de escrituras y empecé a leer, digamos, libros bastante místicos antiguos de la India en inglés, traducidos en español algunos. Eh, Va por ahí. Y el primer viaje a la India fue 4 años después, fue en el 2008, eh, en diciembre de 2008. Y fue una experiencia bastante fuerte, al punto tal que estuve un mes ahí. En ese entonces yo trabajaba si no me equivoco, en la empresa Fox. Estaba en la parte de diseño web de Fox. Y me había tomado un mes de vacaciones. Hacía 3 meses que trabajaba ahí y me tomé un mes de vacaciones. No sé cómo me salió esa, pero salió bien. Eh, y cuando volví de estar ese mes en la India, quedé tan impactado por la experiencia que dije, yo vuelvo a Argentina, ahorro plata unos meses y me vuelvo a ir a la India porque sentía que tenía que meditar y escuchar internamente qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi misión en la vida. Sentía que lo que estaba haciendo, digamos, era, digamos, me hacía bien y era mucho mejor que lo que conocía hasta ese momento. O sea que le sumaba algo, pero todavía era una búsqueda, todavía no era la cosa, ¿sí? Entonces seguí, era muy fácil también estar en un lugar alejado de todo, donde no tenés todas las preocupaciones de la vida diaria, cotidiana. Em, y bueno, eh, cuando volví a Argentina dije voy a trabajar 3 o 4 meses y voy a volver a ir, voy a meditar. Ahora, durante todo este tiempo, este maestro espiritual se me fue apareciendo en varias oportunidades en sueños. Eh, y tuve experiencias muy locas en ese aspecto, de soñar algo y ver a esta persona moviéndose de una manera, siendo que nunca había visto más que una foto, y de pronto buscar en YouTube y ver que se mueva de la misma manera como lo había visto en el sueño. Había un montón de cosas místicas que no entendía qué estaba pasando acá. Eh, y de pronto se me aparecía y me hablaba que hay una unidad, cosas espirituales, etcétera. Dije, ok, digamos, estaba muy metido en todo eso, también con la música. Estaba empezando a tocar hacía más o menos un año que había empezado a tocar, y ya estaba tocando en vivo antes de irme a la India, cuando volví de la India, ahí en Buenos Aires, con un músico cubano muy, muy conocido ahí en el ambiente de la música. Y bueno, entonces decido volver a la India y quedarme más tiempo. Pero esta vez me fui con un pasaje de ida. Digamos, tenía pasaje de vuelta, pero para unos cuantos meses después. Entonces, básicamente lo que hice fue, en ese entonces vivía solo. Entonces, lo que hice fue, hablé con un amigo muy querido, y le dije, alquilemos juntos un departamento. Y estamos viviendo juntos, también músico, eh, muy buena gente, no judío, un gran amigo. Si me está mirando, un abrazo, Dani. Eh, y bueno, en un momento le dije, mira, me voy a ir a la India un tiempo y este, le dejé 3 meses de alquiler y le dije, bueno, cualquier cosa, después si vuelvo más tarde arreglamos. Y me llevé una mochila de mano, la guitarra y me fui a la India otra vez. Sí, me fui eventualmente por 3 meses y al final me quedé 5 meses. 5 meses y medio más o menos me quedé. Ahora, durante todo ese tiempo que estuve allá en la India por segunda vez, fue pasando el tiempo y todos los días me levantaba a las 4 de la mañana a practicar mantras y meditación y prácticas espirituales y todo tipo de cosas. Pero por algún motivo, algo me estaba, digamos, una de las preguntas que venía era, ¿y después qué viene? ¿Cómo meto esto en mi vida de forma tal que mi vida cambie? Porque ahora voy a volver a Argentina, voy a volver a la oficina a trabajar y ¿dónde encuentro esta espiritualidad
fuera de estar en la India sentado en un ashram donde todos están meditando en la montaña y no en la calle del asfalto de Buenos Aires, donde cómo conecto algo más profundo en la vida cotidiana. Y no tenía esa respuesta, la verdad. ¿Estabas ahí como sin hablar tiempos? ¿Cómo era? Había mucha gente, había de todo. Yo no hice ayuno de palabras. Sí fui vegetariano 7 años. Y eso para un argentino es un milagro ya en sí mismo. Eh, Qué día dejaste de ser vegetariano? eh, Al principio me acuerdo que cuando iba en Shabbat a tu casa, decía, no, pero yo soy vegetariano. Me decía, no importa, hay un montón de saladas. Hay un montón de ensaladas. Yo decía, buenísimo. Pero es como que siempre, viste, no sentía. Era raro. Y, y creo que un día fue en Shabbat al mediodía que las papas del chon de Rafael como que me hablaron directamente al alma. Pero bueno, eso es para. Es la segunda parte de la historia. Eh, Me acuerdo que una vez estaba después de ese Shabbat que pasó eso, fui en la ciudad, en el almuerzo Shabbat, en la casa de David Confederac, y de pronto ya están todos acostumbrados que yo soy vegetariano, ¿viste? Entonces vienen con una carne que se veía espectacular, entonces le vienen a ofrecen a todos y a mí me saltean, digo, me saltearon, o sea, en ese momento fui transparente, nadie me vio, y cuando me saltearon como que algo me fue como como que me clavaron una estaca en el corazón y digo, para, vení para acá. Y ahí fue como el ticún que dice. Pero bueno, no me quiero desviar por las ramas. Eh, ¿En dónde estaba? Entonces sí, en la segunda parte, segundo viaje a la India, estuve 5 meses y medio. Y durante todos esos meses, primer mes, segundo mes, tercer mes, muy lindo, me levantaba a las 4 de la mañana, hacía OM, viste, técnicas de respiración, de mantra, meditación. No hacía ayuno de silencio. Había gente que sí hacía, y yo la verdad es que nunca me gustó mucho eso porque había gente que no hablaba y que tenía un cartelito puesto que decía ayuno de silencio, pero todo el tiempo haciendo señas y qué sé yo. Yo decía, bueno, si quieres hacer ayuno de pensamientos negativos y vamos a ver cuánto tiempo se aguanta. Esa era mi visión del ayuno de, de silencio. Eh, pero bueno, la cuestión es que en un determinado momento empecé a sentir que ese vacío que sentía antes en Argentina con esa búsqueda espiritual, lo empecé a sentir otra vez estando en la India. Y eso me despertó varias preguntas, porque ahora voy a volver a Argentina, así yo iba a hacer todo lo mismo. Entonces, ¿qué cambió? Eh, Aparte, digamos, estando en Argentina, practicaba meditación y todo, pero era como si fuera que para estar conectado tenía que ir a otro lugar y meditar. Pero cuando estaba haciendo las cosas, era todo como antes, no había ningún cambio. Entonces sentía que me estaba faltando algo en el plato, algo me estaba faltando. Eh, y un día pasó una diferencia bastante impactante. A todo esto, hacía ya bastantes años que no estaba en contacto con el judaísmo de forma activa. eh, y hasta ese momento tampoco, como dije antes, nunca fue de forma religiosa, de hecho, tefilín creo que nunca me había puesto. Eh, no sabía lo que era, la verdad. Eh, y, y lo que sucede es que un día ah, me despierto a la mañana y me quedé tirado en la cama así descansando en la India, en el cuarto que me estaba alquilando. Y estaba despierto, pero tuve como una especie de, no sé si decir visión, pero fue una visión. Escucho una voz, yo estaba solo, ¿sí? Y aclaro, no había ningún tipo de químicos, no había, en ningún momento, nunca hubo ningún tipo de químicos ni nada raro, pero estaba solo en el cuarto y escucho una voz que me habla en inglés y me dice, ¿Do you really want to learn? ¿Querés estudiar de verdad?
Pues yo siempre quería estudiar cosas místicas profundas y por más que conocía algunos libros de la India y todo, pero nunca encontraba con quién, siempre buscaba a alguien con quien estudiar algo, alguien con quien compartir esto. Y cada uno estaba en su mundo y era muy difícil encontrar a alguien con quien sentarte a estudiar y profundizar y profundizar. Eh, entonces estaba solo en el cuarto, relajado a la mañana, solo, y escucho una voz en inglés que me habla adentro de mi cabeza y me dice, ¿querés estudiar de verdad? Y de pronto se me aparece el mapa de Israel, se me aparece en la pensamiento visual el mapa de Israel por 2 segundos, más o menos. Y se va. En ese momento, tengo que decir que en todo el tiempo que estuve en Argentina, durante toda esta época que estaba practicando cosas, tuve experiencias así de experiencias locas de energía y de sentir que me voy por encima del cuerpo y cosas así, pero esto era algo diferente. Eh, Hasta el punto tal de que me levanté y me puse a escribir cada detalle de lo que pasó para no olvidarme. Y no sabía a quién preguntar qué hago ahora. O sea, escuché una voz que me dice que es aprender, ¿verdad? Y vi, se me apareció el mapa de Israel. Ahora, ¿alguna vez vi el mapa de Israel? Tal vez cuando era chico en el jardín, en el shule, vi un mapa de Israel como lo conocemos hoy. Eh, la verdad que no sé. Si lo vi, probablemente no le presté mucha atención. Pero bueno, en la visión estaba muy claro. Entonces digo, bueno, le voy a preguntar al gurú, a este maestro espiritual, ¿qué hago con esto? ¿Qué tengo que hacer algo con esto? Y la única dirección que conocía en ese momento era este gurú, este maestro espiritual, que, entre comillas, entre paréntesis, era muy famoso en todo el mundo por hacer eh, todo tipo de juegos con con lo material, o de hablar a través de la mente, o de crear cosas a través de la mano, y todo tipo de cosas, digamos, muy, muy difíciles de, de procesar. Eh, Viste, todo tipo de historias, como que se le aparece a alguien en un lugar y aparece en otro lugar, todo tipo de cosas muy raras. Entonces digo, ok, le voy a preguntar a él. Ahora, en ese momento, en este lugar, en este ashram, en la India, había, en este momento específico, 2009, había como unas 12.000 personas en el ashram. Y este gurú estaba muy, muy grande, tenía ya 80 y pico de años y era muy difícil acercarte y preguntarle algo. Pero sí, había un lugar muy grande donde todo el mundo se juntaba a cantar cantos devocionales y él pasaba ahí entre la gente 1 o 2 veces por día. Y no es que vos podías acercarte porque había gente de seguridad, pero si él decidía acercarte, se acercaba y te decía algo. Y entonces, ¿qué hice? Escribí una carta, había una cuestión de escribir cartas. Eh, Después estudié Hasidut y escuché el concepto de Leumatze, que en cada cosa que hay, en todo lo que hay de la divinidad también, de la santidad también hay del otro lado. Entonces escribían cartas y había una época que la gente entraba al cuarto privado de él para hablar y eso se cortó en un determinado tiempo. Cuando yo llegué ya se había cortado y era muy difícil llegar a él y preguntarle algo. Entonces yo escribí una carta y se la llevé a la gente cercana a él para que se la acerque. Y estaba la idea de que puede ser que no te contesta la carta de forma física, que se te acerca, pero si te aparece en un sueño, si te aparece en una meditación, o después ves un mensaje en la calle y justo era lo que tenías que escuchar, ese tipo de cosas. Eh, Básicamente escribí, eh, tuve una visión espiritual de Israel y quiero recibir una señal y quiero saber si tengo que hacer algo con esto. Porque probablemente pensé, "Uy, tal vez tengo que ir a Israel, pero en ese momento ya no tenía mucha plata para Israel. Para quedarme en la India no había problema porque ahí es todo muy barato. Eh, pero tampoco entendía qué tengo que hacer. No, no estaba claro qué tenía que hacer. Más adelante entendí que probablemente lo que estaba pasando ahí es que alguien me estaba llamando. eh, y eso tenía que ver con el verdadero despertar de mi alma judía. Pero en ese momento todavía no sé de qué se trataba. Entonces fui al lugar
este maestro pasa, le alcanza la carta a los ayudantes y al día siguiente, él pasa entre la gente, miles de personas, y de pronto se acerca, va acercando a donde yo estaba. Ahora, entre comillas, es muy interesante que los hindúes, en general, la gente lo veían a él como una persona santa. Entonces, si él se te acercaba o te hablaba, después todos los de la India venían a tocarte, venían a hacerte así, porque decían, ah, si él lo tocó, si él habló con él, es porque él también es santo y tiene... Em, y de hecho, en el primer viaje sucedió que cuando estaba tocando la guitarra en esa foto, al poco tiempo me llamó delante de todas las miles de personas que había, que me dijo que me gusta cómo toco la guitarra, etcétera. Y después se me vino una avalancha de indios a tocarme los pies y yo me fui corriendo como loco. Pero bueno, eso es otra, eh, otra anécdota. Eh, entonces se me acerca, se para enfrente mío, no se para pues estaba en silla de ruedas, pero se para y me hace así, me mira fijo y me hace así. Esa fue su respuesta. Dailan Mevin, el que quiere entender que entienda, el que puede entender que entienda. Pero sentí que me está diciendo, sí, tenés que hacer algo. Y dije, ok, buenísimo. Ahora, el punto, Lejaim. El punto es que en este momento algo cambió. Ya nada era lo mismo. Necesito una música de fondo de suspense. Ese mismo día, después de esto, fui a comer, fui a almorzar ahí, digamos, en un complejo, es como decirte una especie de country de barrio interno con casas internas donde la gente se hospeda y 3 cantinas donde la gente comía, vegetariano. Uno era comida de la India del Norte, otro camino del sur, o sea, picante, muy picante y mortalmente picante. Sí, esas eran las tres, las 3 cantinas de la comida. A mí me gustaba el picante, el mortalmente picante no, pero cada tanto como que me probaba algo. Baruch Hashem que era vegetariano. Em, bueno, me siento a comer y de la nada viene un tipo que no conozco, que me parece que era el responsable de este lugar, y me dice en inglés con tono indio, así me dice, ¿qué haces acá? Este no es tu lugar. Me dice, esto no es un hotel, es un ashram. No, andate. Básicamente me estaba echando y yo no entendía qué estaba pasando. Yo me quedé duro, así que, ¿qué está pasando acá? Y la verdad que no me sentí nada bien. Entonces agarré y me fui. Salgo de ahí y voy caminando por las callecitas de este lugar y la gente me empieza a mirar raro. Me empieza a mirar, quiero, como si fuera que soy una persona completamente ajena, lejana, que no corresponde a este lugar. Más que nada hindúes creo que eran. Me miraban como bicho raro. Dije, ok, bueno, no sé qué le pasa, pero bueno. Y hasta el punto tal que cada día que pasaba en ese momento me sentía cada vez más lejano del lugar donde estaba y sentía que me tenía que ir de ahí. Pero quería seguir buscando por la India, porque no tenía, digamos, en ese momento opción económica de ir a Israel, tampoco sabía con qué me iba a encontrar. La verdad es que no tenía muy claro lo que iba a hacer. Por ahí pensaba quedarme un poco más en la India y ver qué iba a hacer. Entonces lo que hice fue, básicamente lo que sucedió es que esa semana, por providencia divina, se me estaba terminando la visa de la India y, y tenía que renovarla. Y para renovarla tenía que salir de la India. Había una especie de ley que había salido hace no mucho tiempo que para renovar la visa tenías que salir y volver a entrar. Y el problema es que cuando salís tenés que esperar 2 meses para volver a entrar. No sé si sigue siendo así eso o si cambió. Eh, entonces, entonces dije, ok, me fui y había varias opciones por cuestiones. eh, Me fui a Rusia, a Siberia, es otra historia. Eh, y al poco tiempo fui a la embajada de la India en Siberia, en Rusia. Había conocido gente de Rusia en la India. De hecho, los conocí
entre paréntesis, porque fui a hacer de extra en una película de Bollywood, que esa es otra historia. Eh, y bueno, fui a Rusia y fui a la embajada. Y cuando voy a renovar la visa, el de la embajada me dice, ¿tenés la registración rusa? Y le digo, ¿qué es eso? Y le cambia la cara, la persona se pone serio, pero de una manera que me da bastante miedo. Y me dice, ¿no tenés la registración? Le digo, no, no sé qué es. Y había una persona de la India que estaba conmigo porque su esposa es rusa y estaban ahí. Eh, y me dice, mira, si no tenés esta registración, significa que cuando viniste a Rusia, tenías 3 días para ir a la policía y registrarte. Si no te registraste y te paran en la calle, estás en problemas. Puede ser que te interroguen, puede ser que te metan preso, puede ser que te hagan pagar una multa, y no tenía en ese momento tampoco plata para una multa. Entonces dije, ¿qué hago ahora? Aparentemente Hashem no quería que yo vuelva a la India y volví directamente a Argentina. Y acá empieza el jugo de la historia. Cuando vuelvo a Argentina, vuelvo al mismo departamento que me alquilaba con mi amigo, eh, que no eran 3 meses, eran 5 meses y medio. Vuelvo y, y lo que sucedió es que en esa época empecé a sentir muy desconectado de la realidad. Estaba muy desconectado de la realidad. Viste que, o sea, no sé si mucha gente conoce el tema de meditación, Reiki y todo, pero un poco la cuestión es desconectarte de lo material, así como desconectarte de lo material y conectarte con algo interno. Y me había desconectado tanto que realmente me desconecté, hasta el punto tal que me sentía perdido, y caminando por la calle no entendía nada, estaba perdido por completo y ninguna técnica de meditación me ayudaba a encontrar balance y tampoco también me costaba muchísimo encontrar trabajo, no encontraba trabajo. Hacía algunos talleres porque yo también enseñaba esta técnica de Reiki y todo, pero no encontraba un balance, no encontraba un punto de conexión. Era como estar en el cuerpo, pero fuera del cuerpo. Y un día, mi amigo, que yo vivía con él, eh, eh, me- yo estaba en casa solo y él se había ido y en ese momento él me llama por teléfono y me dice, va a venir un amigo de la infancia a abrirle la puerta. Ahora, él, amigo de la iglesia, tocaban música juntos en la iglesia, evangelista. Eh, Va a venir, hace 15 años que no lo veo, así que me gustaría que me espere. Entonces le digo, dale, no hay problema, yo estoy en casa, cuando venga le abro la puerta y le digo que te espere. De pronto tocan el timbre, yo imagínate que estaba en mi casa, todos instrumentos de percusión, guitarra, shanty, todo vestido blanco con sandalias, bien místico, lleno de saumerio por todos lados. Entrabas a mi casa y tenías que dejar los zapatos en la entrada y tenías que correr la cortina de los saumerios porque no podías respirar. Eh, Más o menos esa es la imagen. Tengo telas de la India con elefantito y todo. Eh, y de pronto tocan el timbre y cuando abro veo una barba gigante con un sombrero y una nariz de judío tremenda. Me esperaba un amigo de la iglesia de mi amigo de la infancia y me encuentro con un pingüino. Me encuentro con un judío ortodoxo. Y algo está pasando acá que no entiendo bien qué significa esto. Eh, entonces me quedé atónito. Entonces le digo, vení, pasá. Y cuando lo vi, o sea, mi alma judía, se me despertó algo. Cuando vi el sombrero, la barba y todo, se me despertó algo. Y le quería decir soy judío y no sabía cómo, me da vergüenza. Imagínate fotos de cosas de la India por todos lados. Entonces le digo, me haces acordar a mi bar mitzvah. Y ahí se abrió los ojos así y me dice, ¿sos judío? Que sí, le digo, dame un abrazo. Dame un abrazo. Eh, me dice, ¿qué haces acá? Digo, no, volví de la India, tengo un guru, tengo un maestro, estuve en la India unos meses, qué sé yo, pim pum pam. Me dice, no te puedo creer. ¿A dónde me trajo Hashem? Resulta que probablemente muchos de ustedes lo conocen, a esta persona, se llama Eliezer Barleta. Eh,
una persona muy especial, un hermano del alma que quiero muchísimo. Y básicamente, así como en dos palabras, yo le pregunté cuál es tu historia, porque no me esperaba un judío. Y él me contó que era pastor evangelista, eh, y que con el tiempo, de una búsqueda muy, muy larga, él se convirtió al judaísmo. Y una de las cosas principales que lo llevaron a eso fue un sueño muy fuerte que él tuvo, donde el mundo se terminaba, venía un tsunami, el mundo era un caos total y todos estaban en pánico y de pronto venía un tren del cielo, un vagón de tren. Entonces era la única forma de escaparse, se subían ahí a este vagón y, y adentro de este vagón, donde todo el mundo por fuera estaba en caos de que el mundo se terminaba porque venía un tsunami y todos iban a morir, adentro del vagón estaban todos los judíos cantando Sheheyanu Bekeimanu Vigyanu Tismanazu, cantando. Y había un líder sentado en el medio del vagón, haciendo así con el brazo, y cuando él hacía así con el brazo, todos se levantaban con fuerza y cantaban con más fuerza. Al punto tal que cuando este vagón llega a su destino, todos bajan y él por vergüenza, por no, digamos, no siendo judío, no quiso bajar y este líder que no había visto su rostro hasta ese momento, se le manifiesta como el rebe de Lubavitch y le dice, ustedes bajan acá y si alguien les dice algo, que se van a arreglar conmigo. Y la cuestión es que la vida de esta persona que no se encuentra con su amigo durante 15 años, va a venir a visitarlo a buscar una guitarra exactamente 1 o 2 semanas después de que yo volví de la India. Y ahí empezó la verdadera búsqueda de entender de dónde vengo, quién soy, qué significa ser judío, qué es tener un alma judía. Y empezamos a tener muchas charlas. Y también venía con el tefilín, me ponía tefilín y sentía que no fue un proceso de 2 días, pero sentía que esto era lo correcto. Y lo interesante de esto es que me acuerdo que había conocido varios rabinos y muy lindo, pero por algún motivo no sentía esa conexión, esa profundidad. Y un día Eliezer me, me costaba ser entendido, que alguien me entienda, porque para entender a alguien tienes que ponerte en sus zapatos, y es muy difícil ponerte en los zapatos de otra persona. Y yo estaba completamente desconectado, buscando espiritualidad, profundidad, mística, energía. De pronto vas a una sinagoga y no encontrás, o por lo menos no ves en la superficie esto y decís. Entonces, él me acuerdo que me presentó al rabino Shlomo Levi, Shlita, eh, y una cosa muy, muy, muy fuerte, que me hizo un impacto muy, muy fuerte, que él me dijo, primero que nada, me escuchó con una paciencia increíble, y eso, hasta ese momento, él y Eliezer, fuera de eso no, era muy, muy raro encontrar algo así, y el hecho de que me escuchó con paciencia y todo, me hizo una conexión. Y en un tono me dice así, yo sé que, yo sé que vos estás buscando algo específico y yo no te puedo decir que te voy a dar algo mágico o sea, te entiendo. Y si estás buscando revelación, porque muchas veces sucede que en otras espiritualidades, en la India, eso ves muchas hocus pocus, dicen acá, como distorsiones de la realidad y ese tipo de cosas, ilusiones, revelaciones, energía. Si estás buscando revelaciones, probablemente no me acuerdo exactamente las palabras que me dijo el rabino, pero él me dijo así, lo que yo te recomiendo, me dice, hay una persona que es la persona que vos estás buscando y esa persona está en New York, eh, y en cualquier momento va a ir a Israel, si no me acuerdo mal, me dijo así. Pero lo que yo te recomiendo ahora es que estudies Torah, que estudies especialmente Torah Hasidut, porque cuando uno estudia Torah, no es como cuando uno lee un libro de teoría y adquiere un conocimiento, sino que uno se conecta con la fuente de donde viene la Torah. O sea que si yo estudio Torah me conecto con Hashem. Y esa conexión con Hashem
a medida que yo voy estudiando más y más y más, se va fortaleciendo y de ahí, desde adentro van a venir las respuestas. Y dije, oh, esto me gustó. Entonces empecé a estudiar. Empecé a encontrarme con Shlomo, el rabino Shlomo. Estudiábamos Tania, ahí en el Lazo, en la oficina de él. Y pobre rabino lo bombardea preguntas, una atrás de la otra. ¿Por qué somos diferentes y esto y lo otro? Todas las preguntas que se te ocurran. Em, y, y Baruch Hashem, con el tiempo y con empezar a cumplir de a poco algunas cosas, esa conexión se fue haciendo cada vez más fuerte hasta el punto tal que me di cuenta que lo que había pasado antes fue simplemente un intermediario para llegar a esta conexión. Ahora, una cosa interesante que me acuerdo que hubo un Shabbatón en Campana, si no me acuerdo mal, y hasta ese momento me habían prestado tefilín, cada tanto me prestaban tefilín para ponerme, pero yo no tenía tefilín. Era al principio. Y me acuerdo que cuando volví este Shabbatón, lo llamé al rabino Shlomo a la noche y le dije, quiero comprar tefilín. Me agarró como un despertar desde abajo, así desde adentro. Quiero tener tefilín. No sé nada, no sé leer hebreo, no entiendo nada, cómo se cumple, nada, pero tefilín quiero tener. Entonces me dice, venite ya. Era las 10 de la noche, del sábado de la noche, después de Shabbat. Me tomo un taxi, llego a la oficina, me dice, toma, acá tenés tefilín. Yo te voy a pedir tefilín para vos nuevos, pero mientras tanto usa esto. Se me explicó cómo se ponen. Al día siguiente, a la mañana me levanto y me pongo los tefilín, leo las instrucciones, todo, porque no me acordaba de memoria todo. Y lo que sentí cuando me ponía tefilín, no lo sentí con ninguna meditación, con ninguna técnica, con ninguna energía de la India. Lo que sentí fue identidad, algo que no se puede explicar. Y no es como un sentimiento súper de efectos especiales, que sentís luz por todos lados. Puede ser que sí, a veces sí. Pero el sentimiento de identidad era algo que está más allá de todo nivel, hasta el punto tal de que me sentaba con los ojos cerrados con los tefilín y me quedaba un rato así, y cada día que me ponía tefilín no veía la hora de que vuelva a ser al otro día de la mañana para volver a ponerme los tefilín. O sea, todo el tiempo pensaba en eso, no pensaba en otra cosa. Ojalá que hoy en día tuviera ese nivel de conexión. Obviamente el nivel de conexión es mucho más profundo hoy, de otra manera. Eh, y bueno, así con el tiempo recordé en esos meses la visión que tuve del mapa de Israel y entendí que era el momento de ir a Israel. Y ahí empecé mi proceso de Aliyah. eh, y, y básicamente lo que hice fue prepararme, no tenía hebreo, no sabía nada de hebreo, pero empecé a preguntar qué podía hacer. Entonces, básicamente había dos bandos. El bando de los amigos, o sea, es un solo bando en realidad, sí, pero se manifestaba de dos maneras, los amigos y los rabinos. Los amigos me decían, anda al Ulpan, anda a aprender hebreo, porque si no, no te vas a poder arreglar. Los rabinos me decían, anda a la yeshiva. En la yeshiva también vas a aprender hebreo, pero también vas a aprender Torah. Entonces yo estaba bastante seguro que quería ir a la yeshiva porque después de tanta búsqueda espiritual, era lo más natural. Pero básicamente no lo tenía 100% decidido, entonces le pregunté al rabino de Cáceres y me dijo, mira, hay una cosa, escribile al Rebbe. Me dice, ok, ¿cómo se hace para escribir al Rebbe? Mira, hay una costumbre que tienen los Hasidim de escribir una carta al Rebbe y ponerla en un libro de cartas del Rebbe. Es algo que es de generación en generación, también en la época del Baal Shem Tov se ponían cartas en libros para encontrar un mensaje, una respuesta. Entonces dije, ok, voy a escribir una carta que quiero preguntar al Rebbe si tengo que ir a la yeshiva o tengo que ir al Ulpan. El Ulpan es un lugar donde también, Merkaz Klita, donde vivís con gente que hace aliá y estudias hebreo. Y esas eran las dos opciones. Cuando escribo al Rebbe y pongo la carta en el libro, obviamente que el rabino me ayudó a leer la carta, pues estaba todo en hebreo, no entendía nada. El Rebbe escribe en esta carta así: Shalom Ubrajá, bendiciones para el comienzo del estudio en la Yeshiva en la Tierra Santa de Israel. Ahí ya no entendía lo que estaba pasando. Dije, acá hay algo. Y después la misma carta decía, y en especial,
profundizar y difundir la parte interna de la Torá en el mes de Kislev, que es el mes de su cumpleaños. Y después, digamos, averigüé que en mi cumpleaños es en Kislev, es en el 21 de Kislev. Así que Baruch Hashem, el verdadero maestro apareció y al cabo de unos meses hice Aliyá a Israel y empecé a estudiar en la Yeshiva de Mayanot, un Rav Mogatenio, también conocí a Menachem ahí. Y bueno, empecé un camino de unos años y Baruch Hashem, al- al- a los 4 años, más o menos, 3, 4 años, ya conocí a mi esposa. Tengo 2 hijos hermosos, Baruch Hashem, Malki y Yosef Yitzhak, que tienen 4 meses. Eh, hay miles de detalles. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay una cosa interesante que, mientras tanto la gente escribe preguntas, que cada tanto este maestro espiritual antes se me aparecía en los sueños, y esto le conté a mi amigo Eliezer eh, que vino a mi casa en ese momento. Entonces un día viene y me llama por teléfono, no, viene a visitarme y me dice así: mira, le conté a mi rabino, a uno de mis rabinos, el Rab Pini Baumgarten, le conté esto de tu historia y tus sueños con este gurú espiritual, y, y me dijo que te diga algo. Le digo, ok, ¿qué? Me dice, el rabino Pini me dijo que te diga lo siguiente. Le dice, decile a tu amigo Alejandro que si vuelve a soñar con este gurú, que le diga que el Rebbe de Lubavitch le manda saludos. Oh, la verdad es que me intrigaba muchísimo esto, porque tipo, cuando hablabas de cosas de la India, la gente tipo, te miraba medio raro, ¿verdad? Y la verdad es que quería tratar de hablar con este rabino, a ver a qué se refería, pero bueno. La cuestión es que al cabo de una semana, más o menos, sucedió esto. Soñé con este gurú y empiezo a hablar de distintas cosas, y esto y lo otro, y de pronto, antes de despertarme, me acuerdo de esto que me dijo Eliezer. Entonces voy, me acerco a este gurú, a este maestro, y le digo, ah, el Rebbe de Lubavitch te manda saludos. Y de pronto el tipo se anuló por completo y me desperté, y de ahí en adelante no soñé nunca más con él. Baruch Hashem, el mensaje es cuando pones al Rebbe en tu vida, lo que tiene que desaparecer va a desaparecer y estás en manos de Hashem.